Bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor por estar este lunes 20 de febrero con ustedes, bendiciendo su santo nombre y reiniciando con el Instituto Bíblico Radial en su formación del bachillerato bíblico que iniciamos hace ya varios meses y del cual usted, mi amado, forma parte, y todo cuanto estamos haciendo no tiene más que la intención de fomentar, hacer que cada uno de nosotros tenga una formación más sólida para poder ser un predicador más efectivo, más eficaz, que podamos llenarnos de esa vida y de esa sabiduría que tienen las Sagradas Escrituras, con una interpretación correcta o más amplia o más profunda, y nosotros poder de esta manera a los que desean conocer de las Sagradas Escrituras, del plan de salvación de nuestro Padre Eterno, podérselos presentar de una manera con más sal, con más conocimiento, con más gracia. Amén. Y en esa intención empezaremos hoy un tema que es muy importante por lo siguiente, porque así como la doctrina debe ser sólida para que nosotros podamos mantenernos en ella, así también nosotros debemos de conocer la historia de la Iglesia para conocer todo aquello que ha tratado de impedir su desarrollo, todo aquello que ha tratado de desviar de alguna manera la presentación del Evangelio, y cómo la mano de Dios, que es tan poderosa, ha sacado adelante a su Iglesia. Conocer lo que significa la Iglesia es importante, porque nada es nuevo. El hombre acostumbra, después de cierto tiempo, a reincidir en comportamientos equivocados. Debemos de conocer por ello. Actualmente la apostasía avanza. Sin embargo, todas las presentaciones, todos los nuevos evangelios que quieren presentarnos, ya fueron en su principio de la Iglesia, también intentaron hacerlo, porque el enemigo de la obra de Dios son las tinieblas. Quieren apagar la luz que en la cruz el Señor, a través también de la resurrección, sembró sobre la tierra para siempre. Amén. Y otros quieren apagar esa luz de tal manera que sean muchos los extraviados, y sin embargo ha resplandecido. Vamos a ver en la historia de la Iglesia cómo esos intentos de las tinieblas, no solo por apagar la luz, a veces por contaminarlas, que es otra manera como el enemigo opera, contaminando las cosas para que no sean tan transparentes, o para depositar gotas de veneno en el claro vaso de la enseñanza, y basándonos en todo, pues, en toda la historia de lo que ya existe. Tiene 2000 años la Iglesia y ha sabido salir avante, y saldrá nuevamente, porque quien la guarda y la conserva es el Espíritu Santo de Dios. Bien, con esta pequeña introducción vamos a empezar con el tema de la Iglesia, esperando sea de grande bendición para todos. Iglesia o eclesia, como está escrito en el idioma griego, significa congregación, una asamblea, reunión de personas o
un grupo de personas que está en compañía con una intención común. Amén. Entonces repito, iglesia quiere decir congregación, asamblea, la reunión de personas o personas que se acompañan para tener un mismo fin. Esta palabra fue tomada, mis amados, por los redactores de la Biblia, de tal manera que le dieron un nuevo significado. Y tomaron como iglesia, la palabra ya iglesia, no a una congregación cualquiera, no a una asamblea cualquiera, sino la asamblea de los santos, los que iban recibiendo el mensaje del Evangelio e iban haciendo de Jesucristo su Señor y Salvador. Y la iglesia tomó pues un nuevo significado. Ahora es la asamblea, amén, o la congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios ha apartado para Él. Esos son los santos, usted y yo, que hemos recibido a Cristo Jesús por su gracia, nos ha apartado para Él. Bien, entonces todos los apartados por Dios, por eso todos los que vienen a Cristo son llamados por Él, sus ovejas oyen su voz, y entonces la reunión de todos esos en todo el mundo forman la iglesia. Amén. Así que si la iglesia se obtiene a través de reconocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador, entonces ya podemos tener una idea de cuándo empezó la iglesia. Amén, que será un tema que tocaremos un poquito adelante. Esta palabra iglesia, mi hermano, tiene una connotación totalmente nueva. Ya no solamente es congregarse para algo, no, ahora se congregan exclusivamente para alabar, bendecir el nombre del Señor Jesucristo, amén, y recibir el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento había una palabra que era cajal y que era semejante en contenido. Era la reunión del pueblo de Israel para organizar o planear algún consejo, amén, para tratar asuntos civiles, para organizarse para la guerra, para organizarse para hacer ayuno, amén. Entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento tiene la connotación específica de la reunión, congregación de los santos. Bien, con esta porción nos vamos a ir adelante, amén, y vamos a tratar el asunto de bien. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Al respecto voy yo a darles a conocer varias opiniones para que ustedes conozcan cómo la cultura cristiana ha opinado referente al inicio de la iglesia. La más extrema de las interpretaciones dice que la iglesia empezó en Génesis 3:15, cuando se dio la promesa de, voy a leer Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces dicen que ahí está la promesa, después de haber efectuado la desobediencia en el huerto y el hombre salió de la presencia de Dios, ahí la promesa de que serían restauradas las cosas, y obviamente esta opinión no tiene mucha aceptación, sin embargo existe y por eso se la estoy a usted compartiendo. En el tiempo bíblico, otros dicen que la iglesia empezó con Abraham, cuando recibió ese llamado en Génesis 12:2, y lo toman
basados en que en Romanos 8, 28 y 29 dice, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces dicen, bueno, Abraham fue el primer llamado, ¿verdad? Y por fe fue justificado, de tal manera que Abraham cumple esos preceptos, ¿verdad? Donde dice Génesis 12:2, dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esta opinión es muy reforzada porque Romanos 4:11 y Gálatas 3:7 hablan de Abraham como el padre de la fe. Amén. De tal manera que muchos judíos mesiánicos así lo consideran. Es también una opinión que no tiene mucha aceptación dentro del mundo cristiano. Otra opinión, la tercera opinión, es que inició con Juan el Bautista en el Jordán, cuando éste empezó a dar el mensaje, como el que está en Mateo 3:1, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en ese mensaje que da Juan el Bautista, ya del arrepentimiento, el perdón y la aceptación de el reino de los cielos, entonces dicen muchos, ahí está, él dio por primera vez el mensaje. Él vino bautizando y empezó a dar a través del bautismo en agua el arrepentimiento y perdón de los pecados. Bien, esa es otra opinión que tiene más seguidores que las anteriores. Hay otra cuarta opinión que dice, y es una corriente muy fuerte, que dice que nació con nuestro Señor Jesucristo, y obviamente esa es la que tiene más adherentes, la que muchos, la mayoría de nosotros así lo entendemos. Amén, porque el que murió por el perdón de los pecados pues fue el Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo anunció, pero el que somos perdonados es por la sangre de Jesucristo. Entonces, esta corriente de opinión es la que agrupa al mayor número de cristianos. Sin embargo, dentro de esta opinión general de que nació con nuestro Señor Jesucristo, hay opiniones particulares. Amén. Diciendo, bueno, sí, nació con nuestro Señor Jesucristo, pero ¿en qué momento? Y es ahí donde hay subdivisiones de esta opinión general. Una de ellas es que inició en Mateo 10, cuando él formó a sus 12 apóstoles y los envió a predicar el evangelio del reino. Amén. Esta es, dice, bueno, sí, nació con nuestro Señor Jesucristo, pero fue en el capítulo 10 de Mateo donde la iglesia empieza. Luego viene la que dice, no, nació en Mateo 16, 17, en donde le revela a Pedro de que él va a establecer su iglesia y que la roca sería el Señor Jesucristo, el fundamento de la iglesia sería el Señor Jesucristo. Dicen, ahí fue cuando inició la iglesia. Amén. Usted vaya formando su criterio. También dice, otros dicen que la iglesia nace en el aposento alto, en la celebración de la Pascua, en Mateo 26, o Marcos 14, Lucas 22 o Juan 13, donde el Señor instituye el memorial de la Cena de los Santos, ¿verdad? Y que debería ser observada en el futuro por ellos. Entonces esa es otra opinión que en ese momento, porque ya hay un ceremonial instituido, ya hay algo que el Señor está estableciendo y está declarando, lo que no existe
en Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 17. Bien, otros dicen no, pero era necesario para que la plenitud de todo se realizara, que también Él resucitara. Amén. Y dice en Juan 20, 21 y 22, el Señor dice, sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Dice, ahí quedaron ellos habilitados, ¿verdad? Otros opinan que fue en Pentecostés, porque era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre todos los creyentes. Ya había el Señor nacido, había sido bautizado, habían sido formados y llamados los apóstoles y los discípulos, había muerto el Señor, había resucitado, pero necesitaban de la presencia todos del Espíritu Santo en poder. Y entonces dicen, fue ahí en Pentecostés donde la iglesia empezó. Inclusive hay otra opinión que dice que realmente con quien empieza es con Pablo, cuando Pablo empieza los viajes misioneros y empieza a dar a conocer las revelaciones que había recibido del Señor, la revelación a los gentiles y entregándoles el mensaje, ¿verdad?, que él había recibido. Bien, pero hay una última opinión, la cual es amplia y yo se las voy a compartir. Si bien es necesario que nosotros, para poder ver algo en el mundo natural, y creemos que es cuando empiezan a existir, aun cuando Romanos nos dice con toda claridad que las cosas visibles fueron hechas de las invisibles, amén. Entonces, hay una opinión que dice que primero se conciben las cosas en el mundo espiritual y luego se derraman en el mundo natural. Amén. Y ciertamente esa es la forma como Dios opera. Entonces, dicen, el Señor Jesús reconcilió todas las cosas con el Padre. El Señor Jesucristo es la imagen del varón perfecto. Él es el que vino a restaurar Génesis 1:26. Amén. Él es el que señoreó sobre toda la naturaleza, sobre toda la tierra, sobre el pecado, sobre todo cuanto era imposible antes de Él. Él lo hizo posible a través de prodigios, maravillas y milagros. Esto es lo que decía Génesis 1:26, y el Señor restaura esa porción de la capacidad del huerto del hombre de señorear sobre la tierra. Amén. También tenemos otro tipo, ¿verdad?, que había existido. Adán era el tipo de Jesucristo, el varón perfecto que nace de las manos de Dios, y Eva nació del costado de Adán, su esposa. Así también la iglesia es la esposa de Jesús, y entonces nace virtualmente del costado también del Señor Jesús. Cuando la lanza penetra por su costado para perforarle el corazón, el apóstol Juan nos dice, y salió, dice, agua y sangre. Amén. Y Juan también en su primera carta nos dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio y el Espíritu es la verdad. Entonces, si Jesucristo vino mediante agua y sangre, y cuando fue perforado su corazón, y ahí prácticamente termina su vida, también salió
agua y sangre. Quiere decir que ahí fue también, la iglesia fue concebida en el mundo espiritual, ¿verdad? Usted sabe que para que un niño nazca, primero tiene que ser concebido y después da a luz la mujer después de 9 meses. Entonces, esta corriente, en este análisis que estoy haciendo, dice, si Jesucristo vino de agua y sangre, nosotros somos cuerpo de Cristo, nosotros venimos igual que Él. Entonces, realmente fue concebida la iglesia en el momento en que Él derramó agua y sangre. Amén. Ahora, el alumbramiento. Ya está concebida la iglesia, ya Él cumplió el plan del Padre, ya reconcilió todas las cosas con el Padre, ya Él ya resucitó y está en poder y gloria, ¿verdad? Y queda sobre la tierra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tiene que enviarle a otro consolador, y es ahí cuando es el alumbramiento. El alumbramiento es a través de la ayuda del consolador, del paracleto, ¿verdad? El auxiliador. Y entonces se da el alumbramiento. Entonces fue concebida en la cruz y su alumbramiento fue en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tomó control y dirección de la iglesia. Amén. Y de esta manera vemos que esta opinión tiene unos fundamentos más sólidos respecto a la totalidad de la doctrina del Nuevo Testamento, y vemos que en Efesios 5:25 nos dice una porción muy importante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. O sea, el Señor fue a la cruz como una ofrenda para el rescate de su esposa. Bien, entonces esto de alguna manera afirma lo que se estaba diciendo, y luego en Efesios 5:29 afirma esta opinión. Porque dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Bien, entonces de esta manera estamos nosotros entendiendo que el Señor Jesucristo concibe a su esposa como lo concibió Adán de su costado, y de esta manera Él la concibe en la cruz y le da alumbramiento en Pentecostés. Amén. Bien, ahora usted ya tiene toda la información, ¿verdad? Ahora usted, con su discernimiento, amén, porque todo esto es discernimiento, mi hermano, pero la Biblia se explica a sí misma, como se ha enseñado acá en el Instituto Bíblico Radial, y así entendemos, pues, el nacimiento de la iglesia. Necesario es, la iglesia tiene que ser posterior. Hay algunos, como ya les he leído, se les reveló al pueblo de Israel de que había un solo Dios y que deseaba que todos los pueblos del mundo vinieran a Él y le conocieran. Sin embargo, el pueblo de Israel, para expiar sus pecados, requería el sacrificio de animales. No modificaba su conciencia, dice Hebreos. El sacrificio de los animales no modificaba su conciencia, sino solamente servía para expiación. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y luego envió al Espíritu Santo, la conciencia de los hombres se modifica. Cada uno de nosotros es apartado a través del exhorto del Espíritu del pecado y nos vamos alejando de las tinieblas para acercarnos a la luz. Entonces no podía ser iglesia antes de Él, sino solamente su preciosa sangre
es el que da el perdón de los pecados y por lo tanto, mi hermano, nos acerca a esa condición espiritual, amén, del varón perfecto. Con esto podemos entender qué cosa es la iglesia entonces. La iglesia es aquella que nació del corazón del Padre desde la fundación del mundo y que se materializa en la unión de todos los creyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo han recibido como su Señor, el Señor de la creación, y creen que Él es el único Salvador de la humanidad y reciben el perdón de sus pecados a través de su sangre expiatoria. Esa es la iglesia. La iglesia está inmersa en Cristo Jesús. Es parte de su cuerpo. En la tierra, la iglesia representa al Señor Jesús. Nuestra cabeza está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, y el cuerpo del Señor Jesús está en la tierra, y es a ella la que se le ha asignado ahora la labor que desarrollaba el Señor Jesucristo de llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad y ejercer autoridad y potestad. Esa es la iglesia. Amén. Todo eso está vaciado en la iglesia. Esto es lo que Efesios capítulo 1 nos enseña, que todo está bajo el estrado de sus pies, dice la palabra, y su iglesia en la cual está la plenitud, la cual es su cuerpo, dice. Amén. Entonces la iglesia, mi hermano, es, podríamos decir, la continuidad del Señor Jesucristo en la tierra. Es la parte física, es la que lleva su caminar, no es un cuerpo místico, es un cuerpo real que se mueve. Por eso es la alta responsabilidad que la iglesia tiene. Cualquiera que se crea iglesia, mi hermano, está inmerso en el cuerpo de Cristo, está con autoridad y potestad y tiene, por la obra del Espíritu Santo, la necesidad de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo es santo, mi hermano. Si nuestro Señor Jesucristo es santo, su cuerpo tiene que ser santo. Entonces ahora entendemos el propósito de la iglesia. Amén. El propósito de la iglesia. En la iglesia están los que son enviados por el Espíritu para ejecutar la autoridad de Jesucristo en la tierra. Junto al Espíritu, amén, vivir en la alabanza de la gloria del Padre, según Efesios 1 también. Somos convertidos por la obra del Señor Jesús de intercesión en reyes y sacerdotes, para que junto a Jesús alabemos la gloria del Padre, para que tengamos vida eterna y sobre todo se cumpla la voluntad del Padre eterno que Él concibió desde la fundación del mundo. El propósito de la iglesia, mi hermano, es ese, es el mensaje de salvación que recibió. Por el Espíritu somos enviados para darlo a conocer a otros, para ejercer la autoridad que la luz tiene sobre las tinieblas. Amén. Vivir en alabanza de la gloria del Padre. Cuando seamos atraídos a su presencia, seremos transformados en cuerpo de gloria, convertidos en reyes y sacerdotes, y así, con una vida abundante, una vida eterna, sirvamos a Él por toda la eternidad. Y así se cumplirá
lo que el Padre estableció desde la fundación del mundo. Y entonces Él hará cosas nuevas. Amén. Esta es la iglesia. Esto es lo importante que debemos de saber, mi hermano. Nuestra fuerza es espiritual, por eso ha sido vivificado nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba adormecido en el mundo, por eso no sabíamos, no conocíamos, no nos interesaban las cosas del reino de Dios, pero Él nos llamó y oímos su voz. Venimos a su presencia, recibimos al Señor Jesucristo y en su nombre hemos creído que el Padre nos ha llamado, nos ha adoptado como hijos suyos. El Señor Jesucristo estableció como un decreto que su iglesia gobernara en la tierra guiada por el Espíritu Santo, ejerciera milagros, maravillas y prodigios como Él y aún cosas mayores. Amén. Y de esta manera la voluntad del Padre se está cumpliendo hasta el final de los tiempos. Entonces la función de la iglesia, mi hermano, es muy importante para el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso es que ha habido una confusión muy grande y muy poca gente se considera iglesia. La mayoría se considera cristiano y otros se consideran según la denominación a la que pertenecen o aún se nombran con el nombre que tiene su congregación. Amén. Entonces eso vamos a ver ahorita qué cosa no es la iglesia, que nosotros por confundirla hemos perdido la visión central de lo que es la iglesia. La iglesia solo se compone de hijos de Dios. No se componen de multitudes de gentes que ni siquiera se han convertido, que simplemente hicieron una confesión de fe, o que se cambiaron de una religión para otra, o que hacen las cosas a su manera. Esa no es iglesia. La iglesia está bajo la obediencia del Espíritu Santo, viviendo la palabra y los mandatos que dejó el Señor Jesucristo. Y creyendo en su nombre, en su representación, pueden hacer que las tinieblas desaparezcan de su vida, de su familia o de aquellos que se acerquen a Él. Amén. Esa es la iglesia. Por eso es que la mayor parte de la gente entra y sale de las congregaciones porque no ha visto la gloria y el poder de la iglesia manifestada. Amén. Y donde se hacen poder y milagros, pues ahí la gente corre. Pero corre nada más para ver el milagro o para obtener poder, pero no transforma su conciencia. Y necesariamente en la iglesia solamente están aquellos que están siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Poder, mi hermano, sin humildad, nos convierte al final de tiempo en unos dictadorcitos, en unos abusivos de los demás. El poder sin humildad no prospera, nos pierde. El poder sin edificación espiritual, mi hermano, no que conozcamos mucha doctrina, no que conozcamos muchos libros, sino que conozcamos el mensaje del Evangelio y lo vivamos todos los días. Amén. Entonces, ya nosotros con esto que estamos compartiendo, podemos saber si somos iglesia o no lo somos. Amén. Si solamente practicamos una religión evangélica o nos congregamos con otros protestantes en un edificio, pero no vivimos conforme al Evangelio que nos fue entregado. Ahora podemos entender qué cosa no es la iglesia. Y aquí nosotros vamos a empezar a afinar nuestro pensamiento, a cambiar el espíritu de nuestro entendimiento para ir entendiendo con más claridad qué cosa es la iglesia. La iglesia no es un edificio material. Amén. Por eso destruyó el templo, permitió el Señor que se destruyera el templo
de Jerusalén, para decir que Él ya no habita en templos hechos de mano de hombre, no habita en templos hechos de mano de hombre. Amén. Como muchos creen, ¿verdad? Sobre todo en el catolicismo, que creen que en un edificio que ellos han levantado y en un lugar muy importante que se llama el santuario, ahí reposa, y luego dentro de un sagrario reposa Cristo. No, mi hermano, no. Tampoco como mucho cristiano cree que en el lugar donde está el templete, ahí le dicen que es el lugar santo, que ahí está Dios. No, mi hermano, no. Él está en su corazón. El templo del Espíritu Santo ahora se llama usted con su nombre. Usted puede decir, yo, Raúl, soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios reside en mí. Un edificio sin los creyentes no es más que eso, un edificio. Sillas, equipo de sonido, decoración, todo lo que pueda tener un edificio material, pero no deja de ser eso. El que le da la presencia del Señor son los congregantes cuando se reúnen. Ya sea que se reúna 1, 2, 3 a orar, en ellos está llevando la presencia de Dios. Entonces, el que nosotros le hablemos, ¿a dónde vas, mi hermano? No, pues voy para la iglesia. No, mi hermano, si yo soy la iglesia, no el edificio. Ese es todavía una secuela de catolicismo en nosotros. Voy al edificio de la congregación, que ese es su nombre. Amén. La iglesia no es un estado, o sea, no es un país, no está en un país como algunos creen, ¿verdad? Tampoco es una organización humana, ni mucho menos una nación. Muchos todavía creen que en Israel, mi hermano, está la presencia de Dios. Está en Israel, está en México, está en Guatemala, está en Estados Unidos, está en Argentina, está en la China. La presencia de Dios ahora está en todas partes, donde haya creyentes y que reciban a Jesús como su Señor y obedezcan sus mandatos. Ahí está la iglesia. No está en un estado como dicen que está que el Vaticano, no mi hermano, tampoco. No que está nosotros con los de las asambleas de no sé qué, que el movimiento de misioneros no sé de dónde, no mi hermano, tampoco está ahí. Él está en nosotros. Eso es importantísimo para no confundirnos, mi hermano. Y no hay unos que todavía cuando están compartiendo la cena del Señor se ponen guantes para no tocar el plato donde están compartiendo los panecillos. Mi hermano, esa es religiosidad, mi hermano. Si el Señor está en usted, adentro, ¿para qué se pone usted guantes como si fuera más santo el producto material que usted va a dar, que es un símbolo, amén, a lo que usted tiene dentro de usted? Tenemos que limpiarnos por dentro, porque esa es la morada del Espíritu Santo. Tenemos que apartar las concupiscencias, tenemos que apartarnos del pecado, porque el Espíritu está en nosotros. Amén. Tampoco la iglesia es una organización denominacional. No, nosotros tenemos la verdad, dicen unos. Y otros a la vuelta dicen, no, nosotros tenemos la verdad. No, mi hermano, la verdad es Cristo. Y el que tenga a Cristo en su corazón y esté dispuesto a obedecerle, ese tiene a Cristo. El Espíritu de Cristo y su Espíritu uno es. Amén. Así que nosotros, mi hermano, somos verdaderamente en el plan de Dios. Todos sus hijos son muy importantes. Otros dicen, somos el cuerpo místico de Cristo. No, mi hermano. Somos el cuerpo real. Somos
Dice la palabra que el espíritu y el cuerpo le pertenecen a Dios, así que no solo somos místicos, no. Mi hermano, eso es esoterismo, eso es ocultismo. Amén. Nosotros somos realmente el cuerpo de Cristo en la tierra, el cuerpo que va a ser transformado. Ahora todos somos como en un cuerpo, una célula de ese cuerpo, pero todos tenemos un propósito, una función, un trabajo que realizar. Amén. Así que no somos un cuerpo místico, somos un cuerpo verdadero, actuante. Amén. Tampoco la iglesia es una institución que fue creada para solucionar los problemas sociales del mundo. Para eso está la ONU, mi hermano. Para eso está la Organización de Estados Americanos. Para eso está la Comunidad Europea. Para eso están las organizaciones que los hombres han creado, para resolver los problemas que ellos mismos han creado. Amén. Así que la iglesia no fue hecha para resolver los problemas sociales del mundo. La iglesia está constituida sobre la tierra para salvación eterna de aquellos que, apartados de Dios, mi hermano, no van a poder solucionar ningún problema. Amén. La iglesia no es una coinonía. ¿Qué quiere decir coinonía? No es una reunión para celebrar algo sin propósito divino. No nos reunimos para entretenernos. No nos reunimos para sentirnos bien. No nos reunimos, mi hermano, para confortar nuestra alma. Nos reunimos para adorar y alabar a Dios. La intención de la iglesia tiene un propósito divino de establecer sobre la tierra la presencia de Dios. Amén. Si nos reuniéramos, mi hermano, las veces que querramos, sin depender del Espíritu Santo y sin tener la intención de una convivencia para alabar y bendecir su nombre, mi hermano, no tiene sentido. Es una reunión social más de tipo mundano, de contenido inútil para la obra del reino. Tal vez comamos muy bien, tal vez nos divertamos, tal vez nos riamos, tal vez etcétera, pero mi hermano, para el reino eso no cumple. Amén. La iglesia no es una institución humana que debe ser renovada conforme a los tiempos. No. Es que lo que usted está diciendo, eso ya es muy antiguo. Eso ya está viejo. Eso es lo que hacían los apóstoles. Pero ahora ya no. Ahora estamos en la época tecnológica, estamos en la época moderna, y ahora tenemos que actualizar la iglesia. Está bien. La parte física, tenemos que usar micrófonos para que oigan porque es muy largo el edificio, correcto. Tenemos que usar instrumentos electrónicos para tocar las alabanzas, está bien. Tenemos que usar sillas ahora cómodas que antes no existían en lugar de bancas, está bien. Amén. Pero no me diga usted que hay que actualizar la doctrina. No me diga usted que hay que actualizar el comportamiento. Amén. Esos tienen que estar de acuerdo a lo que la Biblia marca. Entonces nosotros no nos vamos acomodando a la moda. Amén. Nosotros no nos vamos a... El que cambia es el mundo. Mis palabras no cambiarán. Pasará la tierra y el cielo, pero mis palabras permanecerán. Entonces lo que es la esencia de la iglesia es el mensaje del evangelio. Y ese no puede ser renovado. La iglesia no puede actualizar, amén, sin que pierda una parte de su esencia. No es el progreso humano el que nos va a decir a nosotros cómo tenemos que ir adecuando nuestra doctrina. No, mi hermano, es el mundo el que se tiene que aceptar la doctrina de Jesús. Es el mundo el que tiene que aceptar que lo que se dijo es eterno y es permanente, porque está revelado por el Dios que conoce todas las cosas. No hay hombre, por más sabio que sea, que se le pueda comparar siquiera
ni remotamente a la sabiduría de Dios. Así que es el hombre el que necesita conocer de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la iglesia no se renueva constantemente, como dicen muchos. La iglesia no es una organización para que obremos filantrópicamente o bajo guianzas humanistas. ¿A qué se refiere esto? Usted tiene el deseo, el Señor le ha dicho, usted es una persona que tiene recursos y quiere construir un orfanato, bendito sea Dios, pero ese orfanato se tiene que manejar conforme a las medidas y a las instrucciones que la Biblia dice. Nadie será más que otro, todos tendrán las mismas oportunidades, todos se les distribuirá la misma condición de alimento, etcétera, etcétera, todos se les dará amor, sobre todo se va a construir ese hospicio con amor, amén. No estamos, mi hermano, hay muchos que creen que están ganando el cielo y salen a repartir tortas a los cruceros. Si el Señor se los mandó, bendito sea su nombre. Si no, simplemente, mi hermano, son acciones almáticas, acciones que no son espirituales. Hay que pedirle a Dios la guianza y Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Y cuando Él nos diga lo que tenemos que hacer, eso hay que hacer, porque nosotros somos su cuerpo. La cabeza es Él, el que ordena, el que instruye y el que dice lo que hay que hacer es la cabeza, mi hermano. Amén. Por eso es que muchas gentes hacen muchas cosas, pero porque les nace de su alma, pero nunca le preguntaron a Dios. La iglesia no es como dicen muchos, la iglesia es simbólica, la iglesia no es algo físico, no lo podemos ver, claro que lo podemos ver. Yo veo la iglesia en usted, mi hermano. Yo veo la iglesia en mi esposa, yo veo la iglesia en mis hijos, yo veo la iglesia en mí mismo. La iglesia es palpable, la iglesia es real. Amén. No es una idea, no es una abstracción. Amén. No es algo simbólico, no es algo místico. La iglesia, mi hermano, es real. La iglesia la conformamos usted y yo, mi hermano. Amén. Entonces, entendiendo esto, ya sabemos, ahora sí, la palabra iglesia, la organización, la unión, la compañía de los santos, adquiere una nueva dimensión. Entonces yo buscaré congregarme con mis hermanos. Entonces yo buscaré unirme con otros hijos de Dios para juntos hacer la obra del reino, para alabar su nombre, bendecir su nombre. Amén. Ya no voy a ser una persona aislada que dice yo no necesito congregarme. Sí necesita, porque si no, mi hermano, usted no puede ser iglesia. Amén. A menos que usted se convirtiera y estuviera en una prisión en donde tuviera que estar aislado, bueno, son casos excepcionales. O que usted, por alguna razón, en una isla abandonada, ahí encontrara usted una Biblia extraviada y se convirtiera solo en la isla. Son casos excepcionales, mi hermano. Pero generalmente, por eso la palabra dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. La iglesia está en el mundo. La iglesia está sentada en medio de colonias, en medio de ciudades, en medio de pueblos, pero no pertenece, o sea, no vive como vive el resto de los impíos. Amén. Entonces, ¿quién es la iglesia? En cualquier casa entonces puede haber iglesia, donde se reúnen, mi hermano, para hablar de la palabra, estudiar la palabra, o hacer obras del reino, ahí está iglesia. Por eso el Señor dice, si 2 o 3 se reúnen, yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Amén. Muchos hemos confundido la iglesia y creemos que la iglesia está en la tierra para salvar al mundo. No, mi hermano. El Señor murió por toda la humanidad, pero solamente serán salvos los que lo reciban como Señor y Salvador. Entonces el propósito de la iglesia es evangelizar, es llevar la palabra,
es dar a conocer que hay una salvación, es dar a conocer que no todo termina con la muerte, que hay una posibilidad de salvación y vida eterna. Entonces el propósito de la iglesia es evangelizar. Amén. Y serán salvos aquellos que se acerquen al Señor Jesús. Amén. Y el único que salva es Dios, mi hermano. El hombre no salva. Hay una confusión en la mente de muchos pensando que ellos son los salvadores. No, nosotros somos los heraldos. Nosotros somos los proclamadores del Evangelio. Y el que salva es Dios Padre. Bien, la iglesia no fue creada para intervenir en la vida de los pueblos, para que a través de la iglesia y actividades de tipo civil, como son manifestaciones, como son marchas, como son mensajes, como son todo esto, el mundo modifique sus leyes o formas de vida. Nosotros estamos la esencia. Jesús es el ejemplo, mi hermano. No es cuestión de entrar en discusiones si la doctrina fulana dice, si la filosofía fulana también. No, mi hermano, Jesús es el modelo. Amén. Jesús jamás se metió con las autoridades civiles. Cuando llegó Pedro y le dijo, Señor, afuera está el recaudador de impuestos. El Señor le enseña algo a Pedro y le dice, Pedro, ¿de quién cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los ajenos? No, de los ajenos, Señor. Ah, bien. Entonces, ve a la laguna, ahí vas a encontrar un pescado y en su boca va a tener una moneda con la cual vas a pagar el impuesto tuyo y el impuesto mío. Ese era el impuesto de las personas, mi hermano. Amén. Las personas pagaban impuestos solo por ser protegidas por el Imperio Romano. Y el Señor no se opuso, mi hermano, ni hizo una manifestación con los 12 apóstoles para decirle que era un abuso, amén, que una persona por el hecho de solo nacer tenía que pagar impuesto. Amén. En aquellos tiempos en que el Señor estuvo sobre la tierra, la opresión era muchísimo más grande que la que ahora vivimos. Prácticamente el pueblo vivía solamente en partes para pagar los impuestos. La mayor parte de sus ingresos, mi hermano, servía solamente para pagar los impuestos. Perdón. Ahora actualmente la iglesia quiere retomar esta forma de ser, quiere salir a la calle, amén, pero no ora. Quiere salir a manifestarse, pero no se reúne en oración, en veladas de oración, en grupos de oración o en forma particular, para que la gracia de Dios y su misericordia nos alcance. Es más fácil salir a marchar, mi hermano, que orar una hora. Y cuando convoca a la congregación a oración por las cosas que están pasando, no llega ni el 10% de la iglesia. Entonces estamos confundiendo los métodos y estamos usando los métodos del mundo queriendo resolver las cosas que no nos competen a nosotros. Fue la iglesia y ahora actualmente está muy de moda, mi hermano, que la iglesia fue creada para gobernar. Bueno, eso se está oyendo ahorita en 2000, después del año 2000 ha estado muy de moda esto, pero mi hermano, ¿cómo es posible que en 2000 años el Señor no haya establecido, amén, a su iglesia en tantos gobiernos que hay en el mundo? ¿Puede hacerlo? Claro, ya lo hizo en Estados Unidos, ya lo hizo en Inglaterra, en Alemania y en tantos lugares donde haya gente que tiene como profesión la fe cristiana y que también ocupa un lugar de autoridad política de la tierra. Sí la hay, claro que lo hay. Hay gente
que tiene esa profesión y que se convirtió al cristianismo. Bendito sea el Señor. Amén. Para ello tenemos que depender de la voluntad de Dios. Cuando Él determina, entonces las cosas suceden. Pero si Él no ha dicho, entonces no esté yo buscando lo que Dios no ha ordenado hacer. Amén. Entonces, usted recordará el pasaje de Mateo 4, cuando le ofrecen al Señor todos los reinos de la tierra. Y Él dice, apártate de mí, solo a tu Señor servirás y solo a tu Dios adorarás. Ahí está clarísimo, mi hermano. Esto no excluye que si una persona u otra, el Señor quiere usarla y ponerla en un lugar de poder. El asunto es que no la iglesia como tal debe de buscar el poder secular. Amén. Esa es la diferencia. ¿Un miembro de la iglesia puede ocupar un lugar de gobierno? Claro que sí. Amén. Pero no es la intención de la iglesia gobernar sobre el mundo. Amén. Porque si no, el Señor ya lo hubiera hecho, no necesita de nosotros, mi hermano. Tampoco está la iglesia para señalar los pecados de la moda, como actualmente está sucediendo, o para señalar errores particulares de los gobiernos o de los empresarios, sino que la función de la iglesia es llamar todo el tiempo al arrepentimiento y a la santidad de todos aquellos que quieran alejarse del pecado. Y esto debe ser todo el tiempo, no solamente en ciertos momentos que aprieta una situación, todo el mundo se inquieta. No, mi hermano, la iglesia debe estar permanentemente para llamar al arrepentimiento al pecador y llamar a la santidad al que ya se convirtió a la fe de Jesús. Amén. ¿Con qué debemos luchar la iglesia? ¿Con las armas, con las herramientas, con los recursos del mundo o con armas espirituales poderosas en Cristo? Amén. Entonces la iglesia tiene las armas más poderosas que se puede imaginar un ser humano. El poder de la oración, mi hermano, traspasa muros, traspasa límites, traspasa fronteras, traspasa los mares. El poder de la oración, mi hermano, es más poderosísima que cualquier otra medida que el hombre haya inventado. Desata, activa, amén, toda la gracia que Dios le ha dado a su iglesia. Los ángeles son activados, mi hermano, los recursos del cielo empiezan a funcionar y entonces nosotros vemos la respuesta poderosa de nuestro poderoso Dios. Amén. Entonces debemos de saber cuáles son nuestras herramientas y usarlas. Amén. Cuando la iglesia, y una de las razones para la cual no fue creada para contemporizar con el mundo. Eso hacían los corintios, mi hermano. Si usted quiere saber qué es contemporizar, lea usted la primera carta de los Corintios. Amén. Y ahí va usted a entender cómo los corintios todavía vivían con su vieja forma de ser y metían lo que existía en el mundo que los rodeaba, lo metían a la iglesia, contaminándola, amén, y contemporizando con el mundo. La iglesia está para transformar al mundo, para sacar de las tinieblas a los que el Señor ya determinó que van a escuchar su evangelio. Nosotros estamos para que el mundo conozca de la luz, porque el mundo está cegado por el espíritu del príncipe de este siglo. La iglesia, mi hermano, en ningún momento fue llamada para estar recluida en un convento, en un monasterio, en un edificio. Si es para prepararse, como es un retiro, si es para prepararse con un aposento, si es para prepararse para un tiempo de oración y ayuno, eso es para reforzarnos, está bien. Pero de ahí saldremos, porque nosotros somos ciudad sobre un monte.
Amén. No somos luz que está abajo de un almud, o sea, abajo de una cubeta metida para que no alumbre. No, debe de estar encima de la mesa, dice la palabra, para que alumbre a toda la casa y la casa que está en tinieblas se acerque a la luz. Amén. Ese es el mensaje de esta parábola. La luz debe estar sobre la mesa para que ilumine a todos los de la casa. Amén. Entonces vamos entendiendo cuál es nuestra función y nosotros nos vamos apartando, mi hermano, de lo que el mundo nos quiere abrazar. El mundo nos quiere, mi hermano, como si fuera, nos quiere envolver, amén, como estaba Lázaro, lleno de vendas, que no podía caminar, que sus manos las tenía atadas, aún su rostro, mi hermano, estaba cubierto con un sudario. Entonces el mundo eso quiere hacer con cada uno de nosotros para que no seamos efectivos, para que no llevemos el evangelio, para que la iglesia no vaya alcanzando las almas que tiene que alcanzar. Amén. Y entonces nos entretiene con otras actividades para las cuales, mi hermano, el mundo está abundado en esas cosas. El mundo está, mi hermano, tiene organizaciones que recibe, por ejemplo, tiene el Teletón para atender, tiene el Juguetón para llevar juguetes, tiene organizaciones para repartir ropa, tiene organizaciones para repartir comida, tiene todo, porque el mundo de esa manera engaña. Amén. De esa manera, los que están en pecado piensan que pueden limpiar su alma con obras. Nosotros estamos, mi hermano, para establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual. Y cuando el reino de los cielos, que es espiritual, se establece, todo se transforma. Porque primero, mi hermano, pasa en los cielos y luego se refleja en la tierra. Entonces usted y yo debemos de usar ¿qué? Los recursos humanos, amén, o los recursos divinos. Por supuesto que los recursos divinos. Amén. De esta manera, pues, mis amados, hemos tenido hoy la primera clase de la iglesia en el Instituto Bíblico Radial y mañana nosotros, obviamente, mi hermano, estaremos con la segunda clase del Instituto Bíblico Radial. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y los tenga en su gracia abundante y prosperen como prospera su alma. Amén. Amén.